Una maestra en apuros fue despedida por proteger a un niño pobre, pero su nuevo director cambió todo. Es la tercera vez que viene a la escuela con agujeros en los zapatos, el estómago vacío y sin nadie que lo acompañe hasta la puerta, y me dice que es una distracción para la clase. La voz de Sara era suave pero firme, cortando el aire rancio de la oficina del director. El director Blake no se inmutó. Dije, niños como él no pertenecen a este entorno. Afuera, el viento arañaba las ventanas, haciendo crujir los árboles desnudos de su pequeño y desgastado pueblo en Kentucky. En la primaria Jefferson, la disciplina era ley. La calidez venía después, si venía. Sara, de 26 años, se mantenía erguida, el cabello rubio cayendo suavemente sobre sus hombros, el suéter remendado ajustado al cuerpo. Sus botas estaban desgastadas. Sus palmas, cerradas con fuerza. Había crecido con menos que la mayoría, y cargaba esa historia no como vergüenza, sino como prueba de que había sobrevivido. Cada mañana, colocaba una sola manzana en el cajón de su escritorio. No para ella, sino para el niño que más la necesitara. Nadie la pedía. A veces desaparecía. A veces se quedaba. Jack era quien solía tomarla, un niño de 4º grado, delgado, callado, ignorado. Sus pantalones siempre eran una talla más grande o más chica, sostenidos con un cordón. Rara vez hablaba, pero dejaba pequeños regalos de agradecimiento, un lápiz gastado, afilado con cuidado, escondido en su cajón. Una vez, dejó una manzana golpeada. Sara la sostuvo como si estuviera hecha de oro. Más tarde ese día, Blake la llamó a su oficina. La han reportado, dijo. Favoritismo. Alimentar a un alumno. Permitir que Jack se quede después de clases. Está hambriento, respondió Sara con firmeza. Blake se puso de pie. Esto no es una caridad, señorita Ellis. Es una escuela. Debería ser ambas cosas, replicó ella. Él le entregó una reprimenda formal. La próxima vez será despido. Esa noche, a la luz de una vela, Sara escribió una carta al distrito. Les pidió que revisaran el trato de la escuela hacia los alumnos desfavorecidos. La firmó, la dobló y la selló con una esperanza silenciosa. A la mañana siguiente, llegó temprano y colocó el sobre el escritorio de Blake. ¿Qué es esto?, preguntó él. Una carta. Para el distrito. Blake la abrió. La leyó en silencio. Luego, sin decir una palabra, la rompió en dos. Y luego otra vez. Y otra más. Usted no habla en nombre de esta institución, dijo, no desafía al liderazgo. Sara se quedó inmóvil. Luego giró, y se marchó. En el pasillo, los susurros la seguían. Los maestros evitaban mirarla a los ojos. Caminó hacia su salón, abrió su cajón, y lo encontró vacío. Ni el lápiz. Ni la manzana. Solo silencio. La carta de despido llegó esa misma tarde. Impresa con tinta negra en el membrete oficial de la primaria Jefferson. Usaba la palabra incompatible 3 veces. Pero la frase que más dolía era, efectivo de inmediato. Sara leyó la carta sola, en su aula, mientras el cielo afuera se oscurecía con la lluvia. Sus manos temblaban ligeramente al doblar el papel y guardarlo en su bolso de cuero gastado, el que había llevado desde la universidad. Nadie la vio salir del edificio. No hubo despedidas. Ni miradas finales. Solo el eco de sus botas en el pasillo mientras salía bajo la fría lluvia de Kentucky. Caminó a casa, entre charcos, faroles parpadeantes y lugares conocidos, el restaurante donde trabajaba los fines de semana. La biblioteca donde leía cuentos a los niños. La gasolinera donde a veces la madre de Jack se quedaba afuera en silencio. Cuando llegó al tráiler que compartía con su abuela, estaba empapada por completo. Ruth abrió la puerta, con la preocupación ya en los ojos. «Lo hicieron, ¿verdad?». Sara asintió, demasiado cansada para hablar. Adentro, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, aún abrazando su bolso. Ruth le preparó una taza de té y le tomó la mano. «Eres joven, querida. Aún puedes elegir otro camino, uno que no te rompa el corazón». Sara miró el vapor que subía de su taza.
Su voz era apenas un susurro. Yo nací para enseñar. A la mañana siguiente, empezó a empacar sus libros en cajas. Llamó al restaurante. Pidió más turnos. Consideró irse del pueblo. Tal vez a Lexington. O más lejos. A cualquier lugar donde no tuviera que explicar por qué había fallado. Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde, el periódico local publicó un titular: maestra despedida por alimentar a un estudiante hambriento. La foto mostraba a Sara arrodillada junto a Jack, medio escondido detrás de su falda. El artículo lo llamó un caso disputado, explicando cómo ella había roto las reglas de la escuela en nombre de la compasión. Algunos lectores miraron de reojo y pasaron la página. Otros susurraban en los pasillos del supermercado: una maestra en apuros fue despedida por proteger a un niño pobre, pero su nuevo director cambió todo. Es la tercera vez que viene a la escuela con agujeros en los zapatos, el estómago vacío y sin nadie que lo acompañe hasta la puerta, y me dice que es una distracción para la clase. La voz de Sara era baja, pero firme. Cortaba el aire rancio de la oficina del director como una hoja afilada. El director Blake no se inmutó. Dije que los niños como él no pertenecen a este entorno. Afuera, el viento raspaba los ventanales, agitando los árboles desnudos de su pequeño y desgastado pueblo en Kentucky. En la primaria Jefferson, la disciplina era la ley. La calidez era opcional, si es que existía. Sara, de 26 años, se mantenía erguida. Su cabello rubio caía suavemente por los hombros. Un suéter remendado le abrazaba el cuerpo. Sus botas estaban desgastadas. Las palmas de sus manos, apretadas. Había crecido con menos que la mayoría, y no llevaba esa historia con vergüenza, sino como prueba de que había sobrevivido. Cada mañana colocaba una única manzana en el cajón de su escritorio. No para ella, sino para el niño que más la necesitara. Nadie la pedía. A veces desaparecía. A veces se quedaba. Jack era a menudo quien la tomaba. Un niño de cuarto grado, delgado, callado, invisible. Sus pantalones siempre eran demasiado grandes o demasiado pequeños, sostenidos con cuerda. Hablaba poco, pero dejaba pequeños regalos de agradecimiento, un trozo de lápiz cuidadosamente afilado, escondido en su cajón. Una vez, dejó una manzana magullada. Sara la sostuvo en sus manos como si fuera oro. Más tarde ese día, Blake la llamó a su oficina. Han presentado una queja, dijo. Favoritismo. Alimentar a un estudiante. Permitir que Jack se quede después del horario. Tiene hambre, respondió Sara, firme. Blake se puso de pie. Esto no es una obra de caridad, señorita Ellis. Es una escuela. Debería ser ambas cosas, replicó ella. Él le entregó una reprimenda formal. La próxima vez será un despido. Esa noche, a la luz de las velas, Sara escribió una carta al distrito. Pedía que revisaran el trato que recibían los estudiantes desfavorecidos. La firmó, la dobló y la selló con una esperanza silenciosa. A la mañana siguiente, llegó temprano y colocó el sobre en el escritorio de Blake. ¿Qué es esto?, preguntó él. Una carta. Para el distrito. Blake la abrió. La leyó en silencio. Y sin decir una palabra, la rompió por la mitad. Luego otra vez. Y otra. Usted no habla por esta institución, dijo. No desafía a la dirección. Sara se quedó congelada. Luego se dio la vuelta y se marchó. En el pasillo, los susurros la siguieron. Los maestros evitaron mirarla. Caminó hasta su aula, abrió su cajón, y lo encontró vacío. Ni trozo de lápiz. Ni manzana. Solo silencio. La carta de despido llegó esa misma tarde. Impresa en negrita, en el membrete oficial de la primaria Jefferson. La palabra incompatible apareció 3 veces. Pero la frase que más dolía decía, con efecto inmediato. Sara leyó la carta sola, en su salón de clases, mientras el cielo afuera se oscurecía con la lluvia. Sus manos temblaban ligeramente al doblar el papel y guardarlo en su gastada bolsa de cuero, la misma que había llevado desde la universidad.
Nadie la vio salir del edificio. No hubo despedidas. Ni últimas miradas. Solo el eco de sus botas resonando en el pasillo mientras salía a la fría lluvia de Kentucky. Caminó a casa, a través de charcos, bajo faroles parpadeantes y junto a lugares familiares, el restaurante donde trabajaba los fines de semana. La biblioteca donde leía cuentos a los niños. La gasolinera donde a veces la madre de Jack se quedaba en silencio afuera. Cuando llegó al remolque que compartía con su abuela, estaba completamente empapada. Ruth abrió la puerta. La preocupación ya brillaba en sus ojos. ¿Lo hicieron, verdad? Sarah asintió, demasiado cansada para hablar. Dentro, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con la bolsa aún apretada contra su pecho. Ruth le preparó una taza de té y le tomó la mano. Eres joven, cariño. Aún puedes elegir otro camino, uno que no te rompa el corazón. Sarah miró el vapor que se elevaba de su taza. Su voz era apenas un susurro, yo nací para enseñar. A la mañana siguiente, comenzó a empacar sus libros en cajas. Llamó al restaurante. Pidió más horas. Consideró irse del pueblo. A Lexington, tal vez. O más lejos. A donde no tuviera que explicar por qué había fallado. Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde, el periódico local publicó un titular, maestra despedida por alimentar a un alumno hambriento. La foto mostraba a Sarah arrodillada junto a Jack, medio escondido tras su falda. El artículo lo llamaba un caso controvertido, explicando cómo ella había roto las reglas escolares por compasión. Algunos lectores pasaron la página. Otros susurraron en los pasillos del supermercado. Pero un hombre, a 60 millas de distancia, dobló el periódico con cuidado y lo leyó una vez más. Charles Cole, de 34 años, era el director de una pequeña escuela independiente llamada New Hope Academy. Creía en las segundas oportunidades. Y en los maestros que enseñaban con el corazón. La historia de Sarah no lo sorprendió. Lo conmovió. Esa misma noche, le escribió un correo: estimada señorita Ellis, leí sobre usted en el Herald hoy. No conozco todos los detalles, ni los necesito. Lo que sí sé, es que cualquier maestra que le dé una manzana de su propio almuerzo a un niño, es el tipo de maestra que quiero en New Hope Academy. Si está dispuesta, me gustaría conocerla. Sarah encontró el mensaje a la mañana siguiente, parpadeando frente a la pantalla. Al principio pensó que era un error. Pero la dirección de correo era real. La escuela tenía una página web. Y las palabras se sentían sinceras. Respondió con una esperanza cautelosa. Esa misma semana, se reunieron en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. Charles se puso de pie cuando ella llegó, con un suéter azul marino sencillo. Su apretón de manos fue cálido. Sus ojos, firmes. Hablaron durante horas, sobre educación, sobre niños, sobre lo que las pruebas estandarizadas nunca miden. Él nunca preguntó por el incidente. Solo preguntó qué haría, si tuviera otra oportunidad. Y en ese momento, Sarah se permitió creer, que quizás aún la tenía. La sostuvo en su mano como si estuviera hecha de oro. Más tarde ese día, el director Blake la mandó llamar. La han reportado, dijo con frialdad. Favoritismo. Alimentar a un estudiante. Permitir que Jack se quede después del horario escolar. Tiene hambre, respondió Sarah, con firmeza. Blake se irguió. Esto no es una obra de caridad, señorita Ellis. Es una escuela. Debería ser ambas cosas, replicó ella. Él le entregó una reprimenda formal. La próxima vez, será un despido. Esa noche, a la luz de las velas, Sarah escribió una carta al distrito. Pedía que revisaran el trato que la escuela daba a los estudiantes desfavorecidos. La firmó. La dobló. La selló con una esperanza silenciosa. A la mañana siguiente, llegó temprano y colocó el sobre en el escritorio de Blake. ¿Qué es esto?, preguntó él. Una carta. Para el distrito. Blake la abrió. La leyó en silencio. Y, sin decir una palabra, la rompió por la mitad, luego otra vez, y otra.
Usted no representa a esta institución, dijo con frialdad. No desafía al liderazgo. Sara se quedó congelada. Luego se dio la vuelta, y se fue. En el pasillo, los susurros la siguieron. Los maestros evitaron su mirada. Caminó hasta su aula, abrió su cajón, y lo encontró vacío. Ni trozo de lápiz. Ni manzana. Solo silencio. La carta de despido llegó impresa en tinta negra, en el membrete oficial de la primaria Jefferson. La palabra incompatible aparecía 3 veces. Pero la frase que más dolía era, con efecto inmediato. Sara leyó la carta sola en su salón de clases. El cielo afuera se oscurecía con la lluvia. Sus manos temblaban ligeramente al doblar el papel y guardarlo en su gastada bolsa de cuero, la misma que había llevado desde la universidad. Nadie la vio salir del edificio. No hubo despedidas. Ni miradas finales. Solo el sonido de sus botas resonando en el pasillo, mientras salía bajo la fría lluvia de Kentucky. Caminó a casa entre charcos, pasando bajo faroles parpadeantes y lugares familiares, el restaurante donde trabajaba los fines de semana, la biblioteca donde le leía cuentos a los niños. La gasolinera donde a veces la madre de Jack se quedaba afuera, en silencio. Cuando llegó al remolque que compartía con su abuela, estaba empapada de pies a cabeza. Ruth abrió la puerta. La preocupación ya brillaba en sus ojos. ¿Lo hicieron, verdad? Sara asintió, demasiado cansada para hablar. Dentro, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con la bolsa aún apretada contra su pecho. Ruth le preparó una taza de té y le tomó la mano. Eres joven, cariño. Aún puedes elegir otro camino, uno que no te rompa el corazón. Sara miró el vapor que se elevaba de su taza. Su voz apenas fue un susurro, yo nací para enseñar. A la mañana siguiente, comenzó a empacar sus libros en cajas. Llamó al restaurante. Pidió más horas. Consideró dejar el pueblo, quizás Lexington. O más lejos. Cualquier lugar donde no tuviera que explicar por qué había fallado. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, el periódico local publicó un titular, maestra despedida por alimentar a un estudiante hambriento. La foto mostraba a Sara arrodillada junto a Jack, medio escondido detrás de su falda. El artículo lo llamaba un caso controvertido, describiendo cómo había roto las reglas escolares, en nombre de la compasión. Algunos lectores echaron un vistazo y pasaron la página. Otros susurraron en los pasillos del supermercado. Pero un hombre, 60 millas más allá, dobló el periódico con cuidado. Y lo volvió a leer.